De no saber qué hacer muy bien con mi vida a vivir del tatuaje y viajar por el mundo gracias a él. Soy JJ Rodríguez, tatuador de microrrealismo en León. Llevo unos 8 años tatuando y desde que empecé creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Si me hubieran dicho hace 10 años que estaría tatuando y viajando por el mundo gracias a esto, no me lo hubiera creído. Soy de Astorga, que es una pequeña ciudad de León, y desde muy pequeño siempre me gustó dibujar, pero nunca, no me lo hubiera imaginado ni en 20 vidas que estaría tatuando. Como todos los niños siempre tenemos un sueño, en mi caso era ser futbolista. Me gustaba mucho el fútbol y se me daba más o menos bien. Pero llegó el momento en el que tienes que decidir si vas a ser futbolista o de verdad tienes que buscarte la vida, trabajar en algo. En mi caso llegó ese momento porque tuve una lesión jugando al fútbol y eso realmente cambió mi vida. Ahí me di cuenta que tenía que buscar algo que de verdad me gustase. No tenía muy claro lo que quería hacer, pero empecé a estudiar automoción. Estaba dividido, mi cabeza estaba dividida un poco en si quería hacer Bellas Artes o automoción. Bellas Artes tenía que viajar a Salamanca y automoción era un poco más cerca, aquí en León, al lado de casa. Y como yo veía que tenía una salida un poco más fácil a automoción, me decidí por ahí. Pero cuando empezó el curso me di cuenta que realmente era para ser mecánico y yo no quería ser mecánico. Me metí un poco en automoción porque tenía la idea de que podría llegar a diseñar coches o cosas así, pero realmente era ser mecánico. Y cuando te toca en pleno invierno levantarte y meterte en una nave, la idea no me gustaba mucho. Fue cuando me di cuenta que no quería hacer más eso. Entonces busqué algo que de verdad me gustaba. Y justo coincidió que también me hice un tatuaje y el dibujo me gustaba. Entonces ahí empecé a unir hilos, ahí es donde nace algo dentro de mí y me doy cuenta que esto del tatuaje y del dibujo puede llegar a ser una posibilidad en mi vida. Pero fue el punto de inflexión cuando me hice mi segundo tatuaje. Fue el nombre de mi abuela, me lo hice aquí en el brazo. En ese momento ella estaba un poco mala y le quería regalar el tatuaje para que se pusiera bien. Y la verdad que resultó que se puso bien. No sé si fue el tatuaje, fue una fuerza divina o lo que fuera, pero pasó así. Entonces ahí me di cuenta que quería hacer eso. Que realmente con algo tan simple puedes llegar a hacer algo muy bonito. Hablando con el tatuador, me doy cuenta que él tiene un estilo de vida que me gusta bastante, ¿no? El poder estar cada día con una persona nueva, conocer historias nuevas, hablar con gente y tener más o menos tus propios horarios. Eso fue lo que hizo nacer en mí de verdad que quisiera hacer esto. Entonces, esa misma noche me pedí un kit de tatuajes por el Amazon, un kit de unos 60 euros, algo así, donde venían 2 máquinas, piel sintética, tintas de todas las formas, agujas, de todo. Y el kit traía 2 máquinas de bobinas, que ahora mismo son todas rotativas, casi apenas hay, y con esas fue con las que empecé a tatuar y a practicar muchísimo. Una vez que tengo el kit de tatuajes, empiezo a practicar todos los días. Practico en plátanos, naranjas, piel sintética, voy a la carnicería a pedir piel de cerdo, que aún el carnicero muchas veces me dice: oye, que yo te daba piel de cerdo y tal. Y en aquel momento se reía porque le iba a pedir piel de cerdo para tatuarla. Me decía: ese no se queja, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí fue naciendo más mi pasión, ¿no? Quería hacerlo cada vez mejor, practicaba líneas, sombras, rellenos, buscaba otros tipos de pieles como para forrar cosas y cosas así, y también practicaba ahí, pero bueno, lo mejor es la piel sintética y la piel de cerdo.
Aunque la piel sintética no se parece mucho a la piel humana, es donde más puedes practicar y así sabes cómo realmente funciona la máquina de tatuar. Y entonces a partir de ahí empecé a practicar todos los días, acababa mi tarea del instituto de automoción y me tiraba 2 horas en la mesa del salón, todo el tiempo haciendo eso, practicando las técnicas básicas, mirándome vídeos, preguntando a algún tatuador que veía por internet, que alguno me respondía, y así fue como poco a poco quería seguir aprendiendo más. Lo iba compaginando con el curso, la máquina me la compré como en febrero o algo así, y hasta el final del curso, hasta junio, solo que hacía que practicar en piel sintética. Los compañeros de clase me decían, oye, ¿nos puedes tatuar tal? Pero yo tenía claro que no quería hacer ninguna mierda porque al final era gente que veía todos los días y no quería hacer algo muy mal a una persona que veía siempre. Como tenía bastante respeto por hacer las cosas bien, nunca tatué a nadie hasta que no me sentí bastante y lo suficientemente seguro. Entonces fue cuando ya tenía que dar el paso y en ponerme a tatuar en piel real. Cuando ya llevaba bastantes meses practicando en piel sintética, ya me dije que esto era para mí, que me tenía que dedicar realmente a esto. Pero necesitaba tatuar a alguien de una vez. Entonces le dije a mi madre, oye, ma, te hago un tatuaje. Y ahí fue cuando hice mi primer tatuaje. Le hice una loma en el tobillo a mi madre. La verdad que pasé el primero y en piel real quedó bastante bien. Por acá les dejo la foto. Estábamos en verano, por lo que no había clase, entonces ya tenía que decidir si seguía tatuando, que iba a empezar en el estudio como aprendiz, o si iba a seguir estudiando automoción. Por mí estaba claro, yo quería seguir tatuando porque lo veía como algo que podía crecer muchísimo. También tenía claro desde el primer momento que me puse a tatuar que quería hacer realismo. Era una de las cosas que tenía clarísimas desde el primer momento. Todo lo que hacía era el proceso para seguir aprendiendo, para llegar a hacer realismo y piezas como estas. Entonces dejé automoción. Aunque mis padres, la familia me decía que no, que tenía que seguir estudiando, que esto no me iba a dar de comer, que era esto del tatuaje. Entonces, como que tuve ahí unas pequeñas discusiones, pero al final me salí con la mía. ¡Sí! Y seguí con lo que quería hacer realmente de verdad. Seguí aprendiendo lo básico. Líneas, sombras, rellenos. Teniendo siempre claro que mi fin era hacer realismo. Veía que esto se me daba más o menos bien, entonces seguía aprendiendo, intentando mejorar cada día. Cada día se veían los tatuajes un pelín mejor que el día anterior. Y esto hacía que me motivase un poco más, que la disciplina no cayese y que siguiera esforzándome para mejorar cada día. Entonces, ya llevaba como un año y medio tatuando y fue cuando fui a mi primera convención de tatuajes y resulta que gané el primer premio. Ahí fue cuando me di cuenta que de verdad, esto era para mí. Que apenas con un año, compitiendo con gente que llevaba muchos años, gané mi primer premio. Hice una pieza de codo a hombro, estuvimos todo el día y la verdad que quedó brutal. Era como una cabra con un fondo así como con un mandala y un toque geométrico hacia abajo, algo así. También os dejo el tatuaje por aquí. Otro punto de inflexión súper importante para mí fue la pandemia. Llevaba como 2 años tatuando y fue cuando nos encerraron a todo el mundo en casa. Ahí me di cuenta que tenía que empezar a crecer, a seguir creciendo, a seguir mejorando y poder viajar, intentar hacer cosas nuevas. Al final ya estaba tatuando, ya estaba haciendo algo que me gustaba, pero veía que tenía como un tope. Entonces fue ahí cuando empecé a hablar con más tatuadores, a empezar a dibujar muchísimo más. Mejoré mi técnica, mejoré mis tatuajes, practiqué muchísimo también en piel sintética, más retratos, y ahí fue cuando elevé bastante mi nivel. También hice un seminario con un tatuador súper
súper famoso, bueno, en España, en el mundo también, que hacía retratos. Hice un seminario con él y a raíz de ahí también me di cuenta que lo que estaba haciendo en el tatuaje se podía mejorar muchísimo más. Y poco a poco, fue cuando empecé a crecer. Necesitaba un cambio, al final estaba en Astorga, en una ciudad muy pequeña. Quería salir de allí porque, bueno, los que son de allí lo saben, los que no, es un pueblecillo pequeño, no tiene mucho que hacer, por así decirlo. Entonces quería salir de allí. Y fue cuando me vine a León. Y en el estudio están viniendo como bastantes guests y a partir de ahí he empezado a conocer a grandes tatuadores, grandes artistas y también mi mentalidad cambió. Entendí que tenía que salir de mi zona de confort para seguir mejorando. También a partir de ahí, de conocer gente nueva, empecé a hacer mis primeros viajes. Salí a Frankfurt, Marburgo, fui a Bélgica. Bueno, lo de Bélgica también tiene una historia así bastante guay. También he salido a otros sitios de Alemania, a Suiza. Todo esto gracias al tatuaje, que como os decía, hace 10 años ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza que me iba a dedicar a esto. Y para mí, una cosa súper importante de conocer gente y poder hablar con otros tatuadores, poder viajar, es que aprendes de los demás, aprendes muchísimo de los demás y conoces cosas nuevas. Eso es una de las principales cosas por la que recomiendo a todo el mundo hacer guest, por ejemplo, y intentar salir de tu zona de confort para seguir creciendo tanto como artista como persona. Y aunque con mucho esfuerzo y trabajo he conseguido hacer lo que realmente quería, que era hacer realismo, ahora, bueno, estoy trabajando un poco en darle una vuelta y transformarlo en microrrealismo o realismo conceptual, que son tatuajes como de este estilo. No ha sido fácil, ha sido un camino bastante duro, aunque la gente de alrededor me ha ayudado bastante, pero siempre ha habido momentos en los que, como todos, hemos dudado. Y me he hecho la pregunta si esto realmente era para mí. Pero ahí tienes que ser constante, mantener tu foco y seguir a por lo que realmente quieres. Y eso me lo decía a mí mismo para seguir y conseguir lo que he conseguido hasta hoy. Vivir y viajar gracias al tatuaje. Muchas veces hay tatuajes que te sirven también como punto de inflexión. Te das cuenta que cuando haces ciertos tatuajes aprendes algo nuevo. Y en mí ha habido varios que me han servido para eso, para mejorar. Y aunque suena muy atópico, tenemos que tener claro que el tatuaje no se aprende, el tatuaje se vive. Es día y noche estar pensando en lo que realmente nos gusta, en el tatuaje. Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy pensando en eso. Siempre pensando nuevas ideas, pensando qué hacer, qué tatuaje tengo que hacer, cómo puedo diseñar algo o qué técnica puedo mejorar para que mis tatuajes mejoren. Por eso quiero ayudar a que cada vez se vean mejores tatuajes, porque muchas veces, como yo estoy pensando todo el día en tatuajes, me fijo y en la calle veo tatuajes que podrían estar muchísimo mejor. Y eso es porque muchas personas no tienen los conocimientos básicos o los conocimientos necesarios para que los tatuajes se vean bien. Entonces me di cuenta que crear una formación era con lo que podía ayudar de verdad a estas personas a que lleguen a mejorar sus tatuajes y puedan vivir gracias al tatuaje. Porque muchas veces estamos cayendo siempre en los mismos errores, sobre todo cuando empiezas. Y a mí eso me pasó. Muchos de vosotros me habéis hablado y me habéis preguntado si tenía algún curso o algún seminario 1 a 1 o alguna forma de que yo os explique o os enseñe las cosas que sé. Por eso creé mi primera formación, para ayudaros de verdad y enseñaros todos los conocimientos que sé para que tú también consigas los resultados que yo he conseguido. También estoy creando una comunidad para tatuadores donde hablamos de técnica, de resultados y de muchas cosas para que tú mejores tus tatuajes y todos podamos aprender unos de otros. Porque creo que en el tatuaje, y bueno, como en todo en la vida, es súper importante conocer la opinión de otras personas y compartir conocimientos te hará que mejores mucho más rápido. También me decidí a hacer esto porque creo que los tatuadores tenemos una gran responsabilidad, porque estamos marcando a la gente de por vida.
Parece una tontería, pero los tatuajes son para siempre. Así que si tú no haces las cosas bien, las personas siempre tendrán una marca que no querrán. Y eso, a mí no me gustaría ser esa persona que les ha marcado esas cosas en la piel. Y no es solo técnica, también hay que tener respeto y pasión por lo que haces. Sin trabajo y sin compromiso no vas a conseguir lo que estás buscando. Con todo esto de la formación, lo que quiero hacer es elevar el mundo del tatuaje, que se vea como un arte, que se vea que es una pasión, un compromiso de verdad. Por eso hay que recordar que somos artistas, pero también responsables de la historia que dejamos marcada en la piel de otros. Si volviera atrás, volvería a tatuar sin ninguna duda, porque el tatuaje me ha enseñado paciencia, compromiso, respeto y amor por el arte. Soy JJ Rodríguez y esto solo acaba de empezar. Si tú también quieres seguir aprendiendo sobre tatuajes, únete a mi comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete, deja tu like y estate atento para el siguiente vídeo. Adiós.